Quiero que recuerden un poco de lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, de la parte de reforzamiento estructural de la catedral, que fue al fin de cuentas lo que nos llevó a hacer una intervención. Era absolutamente necesario reforzar en todos los sentidos la catedral. Y una de esas partes muy importantes eran los ábsides. Los ábsides a través del tiempo habían sufrido intervenciones rígidas que hacían que la catedral se moviera de una manera irregular. Fue necesario hacer una simulación de cómo se movían los ladrillos y se hizo un ejercicio muy interesante donde se veían los ladrillos moverse rítmicamente, pero al llegar a la parte del ábside que tenía unos aros de concreto, la simulación era dispareja y entonces el ábside se movía de una manera irregular y no resistía esas vetas de concreto. Entonces ahí fue cuando se decidió que el ábside se debía desarmar pieza por pieza y volverla a armar. Además se comprobó que las obras de ladrillo no deben tener concreto porque juegan de una manera diferente. En la cancha juegan distinto. Eso hizo que fueran tan graves las ranuras y los resquebrajamientos de la catedral que el arquitecto Botey sugirió que lo desarmáramos totalmente, que bajáramos totalmente los ábsides y que procediéramos a reconstruirlos. Eso sonaba como una de las cosas más extrañas del mundo, porque creo que en Colombia nunca se había hecho un proceso de estos. Es muy difícil, pero tomamos la decisión entre todos de que era importante que los ábsides, la parte más importante, más sólida, más significativa de una iglesia, se construyera de una manera correcta y se recuperaran. Desde un principio sabíamos que iba a ser una obra larga, que no sabíamos cómo se iba a hacer porque no se ha hecho en muchas partes del mundo. Esporádicamente se han desbaratado puentes para volverlos a armar, pero es un proceso en la arquitectura que se hace muy pocas veces. Tuvimos que alzaprimar el Pantocrátor con un andamio de guadua muy grande, que era una pieza muy importante del techo, pero que esa sí no la podíamos tocar. Y después empezamos a bajar ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, teniendo en cuenta que había que depositarlos en el suelo, y de una vez íbamos guardando todo el pegante, todo el aglutinante que tenía el ladrillo, lo fuimos guardando, y fuimos guardando los ladrillos numerados para que cuando fuéramos a hacer la piel nuevamente, pues sabíamos que el ábside es redondo y las piezas eran curvas, entonces tenían que pintar de rojo para afuera y de negro hacia adentro para saber que la curva era al contrario, y los teníamos que armar después paso por paso. Eso se fue marcando, se fue poniendo en el suelo, se fue recuperando todo el pegante, todo el aglutinante. Es importante que sepan que hicimos pruebas del aglutinante para saber que sí tenían, algunas partes tenían aglutinantes vegetales y aglutinantes de sangre de animal, porque en ese entonces no existía un aglutinante y se usaban las aglutinantes o los pegantes vegetales como de la goma laca o sangre de animales, como se comprobó en la catedral. Y se hicieron las pruebas que queríamos saber si se habían usado sangres o aglutinantes vegetales. Nos dieron por un lado y por el otro positivos. Además eso también nos develó por qué encontrábamos tantas quijadas de caballos y tantas estructuras óseas de animales diferentes. Eso se hizo durante 8 meses, largos meses, porque fueron eternos, bajando pieza por pieza, numerando. Fue un proceso muy hermoso y posteriormente se empezó a hacer un ejercicio de estructura que también es muy difícil hacerlo porque el ábside tiene 2 metros de espesor. Se hizo como 50 centímetros de uno, 50 de otro, y después se hizo un vaciado de concreto que es imposible destruir en un proceso de posterior. O sea, es una reestructuración muy bien hecha. Paso a paso fuimos levantando muros, recuperando los arcos de las puertas, recuperando los óculos de esos muros, pero es un proceso tan bien hecho y tan puro
que la catedral quedó como si hubiera sido una catedral hecha en el 2020. No es así, pero es una cosa maravillosa haberlo podido hacer y haber logrado encontrar personas que fueran capaces de levantar esos muros e irlos acomodando con la numeración que íbamos llevando, utilizando nuevamente el pegante para no utilizar cemento en las uniones de la catedral, pues sería muy lastimoso utilizar un material actual en una cosa que es de 1890. Ese fue un trabajo muy juicioso, paso a paso, costoso, indudablemente fue costoso, pero no caro, porque recuperamos los ábsides en su belleza absoluta. El Pantocrátor, que es la imagen que existe en toda la cúpula, es una imagen de Jesucristo. Esa se mantuvo en la estructura de Guado hasta que llegamos allá con las paredes y ya la depositamos nuevamente en los muros y así se logró terminar esa parte de la iglesia, que fue maravillosa. Con fotografías ustedes verán que fue algo pues único y que no se ha hecho en el mundo con mucha frecuencia. Una vez logramos terminar ese proceso, ya la iglesia en general estaba terminada, ya podíamos volver a la iglesia, pero estaba por hacer la fachada. La fachada no la habíamos encontrado al principio que empezamos a hablar de la fachada y vimos que la iglesia había tenido una fachada completamente diferente y que los hermanos claretianos habían modificado drásticamente. Al encontrarla, pues fue una discusión muy larga, tanto con el Ministerio de Cultura como con los arquitectos que tenían distintas visiones sobre qué es restaurar o recuperar. Llegamos a la conclusión de que era mejor llegar al principio, coger la iglesia en el inicio y volverla al inicio, que era más valiosa la fachada inicial que la que teníamos en ese momento, que desvirtuaba totalmente el estilo de la iglesia, lo convertía en otra iglesia. Entonces nos fuimos por el punto de recuperar la fachada inicial. Era un riesgo grande, pero bueno, el ministerio nos colaboró. Previamente, mucho antes de estar trabajando con el FOREC y después con el ministerio, la iglesia o la fundación que teníamos habíamos presentado un proyecto a Planeación Nacional para que nos apoyara en ese proceso y nos tenían prometidos alrededor de 2.000 millones de pesos que, gracias a Dios, fueron cogiéndose y consiguiéndose con residuos o saldos de todas las obras que se hicieron en el FOREC y logramos calificar. Al final, cuando ya no había sino un rezago, logramos calificar para ese saldo, nos lo entregaron para conseguir la fachada y empezamos un proceso también difícil, riesgoso, porque sabíamos hasta qué punto podíamos encontrar la fachada, pero podíamos no encontrar nada. Sin embargo, fuimos bajando también pieza por pieza y fuimos encontrando los óculos intactos, los vanos de las puertas. No, una cosa sensacional. Finalmente se terminó el proceso de la fachada, fue un logro enorme. Esto nos permitió entrar en toda la fachada, escudriñarla por todos los lados y encontramos que había unos callejones secretos que van desde el suelo hasta la terraza, por dentro de las torres laterales y nos permiten subir y bajar por toda la fachada. Y eso nos permite después hacer pues todo un corredor secreto y mirar la iglesia de una forma muy distinta. Eso lo lograremos el día que podamos tener un museo in situ de la catedral, donde podamos ver los esqueletos aparecidos en el primer proceso y que realmente merecen mostrarse, porque es el primer sitio en América española donde han aparecido esqueletos humanos de españoles. En ninguna parte pueden decir en este momento que han encontrado esqueletos españoles que hayan datado y que sepamos que son de 1600, 1500, porque eso no ha sucedido en ninguna iglesia. Y ellos, pues, supuestamente estaban en las iglesias, no es que no existan en otra parte, pues no quiero pretender eso,
Pero es muy importante que esa muestra, ese pequeño museo in situ se logre. Y se logre además para mostrar cómo es que Pereira tiene tres culturas, una superpuesta a la otra. En esa muestra o en ese museo que quedará debajo, en el sótano de la catedral, donde encontramos además las paredes, que son como murallas de Cartagena, que sostienen la catedral hoy en día, pero no eran para la catedral, eran para la iglesia que existía en el viejo Cartago. Obviamente que no hemos terminado. Hay cositas por hacer, pero pues llegará el momento en que se puedan hacer. Obviamente uno de los problemas más graves era pues el dinero, como en todas partes. No teníamos con qué enfrentarnos a la obra que teníamos, el FOREC pues muy generoso obviamente, pero resultaba que ya sí teníamos que pedir ayuda y teníamos que tocar el corazón de los pereiranos, que siempre ha sido generoso a través de la historia y ha sabido responder por las obras de Pereira. Pues montamos unas campañas diferentes, unas que eran donar, otras eran, apoyar con otras cosas, con materiales, con cemento, compren cemento y tráiganos cemento. Y después hicimos una muy loca que era de aluminio y la gente respondió realmente interesante, fue muy linda. Yo aprendí que las radiografías son valiosísimas porque tienen mucho plomo y tienen mucho aluminio. Entonces, pues son una cosa que la gente da con mucha facilidad, pero no sabe que son tan valiosas. Bueno, fue muy valioso la entrega en radiografías. Me regalaron como 20 containers, pues maravilloso, pero en ese momento era más difícil venderlos. Sin embargo, se vendieron, no, campanas, cosas parabólicas. Era la época en que ya no servían las parabólicas, recoja parabólicas por todas partes. Eso nos dio unos recursos importantes y además tocó el corazón de la gente que queríamos, y empezaron las donaciones lentamente a vincularse la gente con obras, a vincularse con donaciones más importantes, digamos, para hacer la restauración de un cuadro, de un óleo, a donar un piso, a donar cosas específicas, que a la gente le gusta más donar cosas específicas. La gente a veces le gusta más saber dónde puso el dinero, pero de todas maneras el civismo de Pereira volvió a salir a flote. Bueno, es que es una de las cosas más importantes que ha tenido Pereira, su civismo, su manera de luchar por su pueblo y sacarlo adelante. Hemos aprendido desde pequeños a amar a nuestro pueblo y así lo tenemos que seguir cuidando, porque si uno no cuida la sala de la casa, que es la iglesia, o la plaza de Bolívar, o el centro, que lo mantenemos horrible, pues hay que colaborar con eso. Las gestas pereiranas han sido pues un decir siempre, un constante de la ciudad. Pero también tenemos que decir que la gente de afuera es generosa también. Es que el que ama su pueblo no necesita nacer en él, simplemente viene a vivir y aquí lo recibimos como si fueran de Pereira. Pereira no tiene puertas. A mí al principio pensaba, qué bobada, ¿por qué no tiene puertas? No, porque queremos ser con corazón abierto y eso hace que la ciudad sea diferente. Aquí todo el que llega debe ser pereirano. Todo el que a Azulares llega por derecho es pereirano, decía nuestro maestro Luis Carlos González. Eso hace que debamos respetar el bien común. El bien común es todo lo que nos rodea. El bien común es una lámpara de la calle. El bien común es una pequeña banca. El bien común es un árbol. Ese es el bien común y es nuestro. Toda persona que viva en una ciudad es dueña de ese bien común. Por eso es que tenemos derechos y muchos deberes, porque querer la ciudad y protegerla es lo más importante que puede hacer un buen ciudadano. También es bueno saber que antes a uno le decían ciudadano, pero resulta que no necesariamente usted es ciudadano si usted no hace un mérito para ser ciudadano. Pues en la antigua Roma había que ser concejal o diputado o haber trabajado por el pueblo para ser ciudadano, lo otro era un habitante.
Ojalá hoy en día entendamos que el título de ciudadano lo hemos adquirido por trabajar por una ciudad. Y si no, no merecemos ese nombre. Podemos ser habitantes. Una vez terminado el ábside, logramos pasarnos a la iglesia nuevamente, que todavía estaba funcionando en la iglesia de Guadua. Porque a todas estas, pues nos tomamos como 3 años en la iglesia de Guadua. Y teníamos ahora sí que desbaratar la iglesia de Guadua y devolvernos a nuestra iglesia. Con todo el bombo del caso, se hizo pues una misa campal con todas las de la ley y se inició nuevamente con una Semana Santa. Y empezamos a funcionar en la catedral definitivamente. El cierre de la historia sí tendría que ser con un museo, para poder tener la prueba real, la prueba visual. A la gente le gusta tocar para comprobar. Entonces yo creo que sí, es muy importante que terminemos el museo y que la gente pueda ir a palpar cómo es que en ese sitio, in situ, están los esqueletos que aparecieron y de pronto, de aquí a eso, pues podemos saber cómo son los nombres. Ya estamos investigando y hemos ido siguiendo con nuestra investigación para llegar a saber cómo se llaman los señores que estaban ahí. Porque obviamente, si algo es bueno en los archivos de Cartago es que quedaron todos los archivos de notariales. Entonces, sí podemos escudriñar, ya tenemos 2 o 3 nombres que pueden obedecer a los señores que estaban ahí, porque en sus testamentos dicen, quiero que me entierren en la iglesia principal de Cartago, era como pagar un rosario enorme. Entonces sí podemos llegar a saber quiénes son, incluso los rostros, porque como hemos trabajado con la Universidad Nacional, ellos pueden llegar a hacernos los rostros y a ambientar de una manera mucho más real el Cartago viejo que habitó en nuestra ciudad. Yo creo que en este momento solo nos falta voluntad política y ciudadana. Los esqueletos están guardados, todo lo que se va a poner dentro del museo está el espacio, no falta sino el último impulso. Nos hemos soñado el museo entrando por una puerta que ya existe en este momento. La primera sala estaría dedicada a los quimbayas, quienes nos precedieron en la ciudad. Posteriormente, en la sala central, que ocupa toda la nave central de la catedral, estarían los esqueletos en su sitio donde aparecieron. Ahí pasaríamos por un corredorcito iluminado donde nos podrían mostrar, pues es lo que se ha ideado. Y después, en la última sala, estaría una sala republicana, o sea, el posterior. Lo que quitamos de la catedral que la gente todavía añora, pero que es importante, ese capítulo de la iglesia es importante. Y ahí tendremos todas esas piezas, la catedral tenía unos zócalos de hierro, tenía unas cosas muy valiosas, entonces las vamos a tener ahí. Y después uno sube por ese corredorcito secreto que encontramos por las torres y uno puede ir caminando por las columnas, atravesando, mirando la Plaza de Bolívar y mirando hacia la catedral. Creo que no les he contado algo. ¿Quiénes son los arquitectos de esa catedral? El arquitecto de la catedral, de la primera catedral, pues de la primera iglesia, se supone, porque no lo puedo asegurar, pero casi que lo podría hacer, es el arquitecto Carré, quien construyó la catedral de Medellín y quien dejó unas obras muy importantes en Medellín. Lo que pasa es que no sabemos exacto, pero yo estoy segura porque coincidió con esa época. Además, nadie en Colombia ha hecho obras similares al arquitecto Carré, quien era muy enfocado hacia el románico, y si no, veamos la Catedral de Medellín, es un ejemplo de ello. Cuando el terremoto de 1906 se cayó la cúpula central que ya estaba hecha y se cayó una de las cúpulas laterales,
se contrató a un alumno del arquitecto Carré, llamado Heliodoro Ochoa. Él hizo los planos para hacer esa reconstrucción en 1906. Curiosamente se contrató por 70.000 pesos. No sé si es mucho o poquito, pero se contrató por 70.000 pesos. Y él hizo toda la reconstrucción, hizo la estructura que hoy llamamos temblorera, porque es la que permite que se mueva. De ahí aprendimos muchísimo, porque la guadua también es templorera. Esos dos personajes fueron muy importantes en la historia de la catedral y son muy poco reconocidos pues, hasta el momento. Igualmente es importante que sepan, en 2018 la catedral recibió un premio internacional, recibió el premio Gubbio. Es un premio creado por un pueblo en Italia que resalta las obras salidas de una desgracia a las obras que han logrado sacar algo después de una desgracia, después de un terremoto, después de un incendio. Nos ganamos el segundo premio internacional con la catedral. Yo asistí personalmente a la Argentina con los arquitectos, quienes presentaron el proyecto allá. Fue muy emocionante y eso no lo conoce la ciudad, pero es importante que lo conozca. Ya tiene un premio internacional. La mayor satisfacción para mí, primero, haber podido estar. Lo primero, haber podido estar en ese momento. Segundo, que también hubiera creído Monseñor Suescún en mí. Y tercero, haberlo podido realizar. Me quedan cosas, obviamente que me quedan cosas por hacer. Falta la iluminación, faltan cositas, pero la iglesia ya es otra. Con amores y desamores, yo lo sé, pero no importa. La iglesia es magnífica, la iglesia es hermosa. Lo más importante de todo esto que hemos hablado todo el tiempo, los ábsides, las cadenas, los huesos, las no sé qué, se sintetiza en una cosa. Encontramos una ciudad. Por fin, una crónica olvidada era realidad. Y comprobamos y tenemos las pruebas en la mano que Pereira, el Cartago Viejo, es muy antiguo y que tiene cosas muy importantes que mostrar. Su tradición, su antigüedad, su belleza, su naturaleza, pero de todas maneras es que comprobamos que tenemos 3 ciudades en una. Todo este proceso nos ha dejado tanto conocimiento que uno casi que no tiene ni manera de contarlo tan fácilmente. Porque iniciamos encontrando los esqueletos de los fundadores de Pereira, pues en la catedral, pero después encontramos los señores que vinieron a Cartago por primera vez en 1540 y pico. Es que estamos hablando de 1500. Después encontramos las murallas casi de Cartagena abajo, donde apoyaban la catedral. Es una cosa fantástica que nos ha dejado conocimiento, cultura, grandeza, historia.